tan profundo, tan alto, tan ancho. Pero ese es el amor tuyo para nosotros. Por esta tarde estamos aquí para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abrace, el que pueda tocar a cada uno. Y donde hay, Señor, donde no hay esperanza, sé tú, Espíritu de Dios, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser tocados con ese grande amor tuyo. Si no fuera por tu amor, ¿qué sería de nosotros? No tendríamos, Señor, cómo volver a ti, porque no es por obras, porque no te podemos agradar, Señor, por las obras, porque tu palabra dice que no hay justo ni aun uno. Esta noche te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, renovando todo pensamiento, y que todos los que estamos acá esta noche podamos experimentar ese toque tuyo a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, es otro sábado más, una semana que está terminando, pero el amor de Dios no termina. El amor de Dios es tan grande, su fidelidad nueva todos los días, para ti y para mí. ¿Sabe que esta noche yo quería compartir contigo? Le puse como título: ¿entiendes lo que lees? Y cuando estamos hablando de si entendemos lo que leemos, estamos hablando de que quizás leemos la palabra, quizás oramos, quizás nos reunimos, pero la verdad, entendemos lo que leemos. Esa parte de lo que leemos se hace vida en nosotros. ¿Saben que en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos ahí un caso de aquel eunuco que había venido a Jerusalén y que iba de regreso, y Dios lleva a Felipe ahí, y en Hechos 8:30 dice así la palabra: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? Pero cuando vemos que Felipe le empieza a hablar del evangelio, le empieza a hablar lo que Isaías estaba hablando, le empieza a decir que era sobre Jesucristo, vemos al final de eso que el Espíritu de Dios le da un entendimiento a este hombre y le dice: ¿qué impide que me bautice? Y ahí mismo Felipe bautizó a este eunuco. Entonces, cuando esta noche yo quiero hablar contigo y que cada uno de nosotros podamos de veras que lo que leemos lo entendamos, y que lo que entendemos lo vivamos. Acabamos de estar escuchando este testimonio, que en ese trabajo, normalmente, todos los trabajos, normalmente en el mundo, ¿no es cierto? En la universidad, en el colegio, normalmente el mostrar tu hombría, el mostrar tu capacidad, o que tú eres lo máximo, siempre se habla de beber, siempre se habla de la droga, también se habla de la fornicación, se habla de muchas cosas más que el humano, que el joven, el adulto quiere hacer, y con eso se distingue y está mostrando que es un macho men. Pero yo te quiero decir una cosa: definitivamente Dios te va a poner a ti en un lugar. Cuando venimos a Cristo Jesús, definitivo, ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. Somos hijos de Dios. Ustedes aprendieron el versículo de esta semana, ¿no? ¿Lo aprendieron? Romanos, ¿qué? 8:15, ¿se lo aprendieron? ¿Quién me lo dice? Pues, empieza, pues, no vemos. Ajá, ¿para qué? Para que estés con temores nuevamente. Si no,
al espíritu de adopción para que exclamemos, Abba Padre. Cuando venimos a Cristo, Dios es tu Padre. Romanos lo está diciendo Pablo, pero el asunto no es que te lo leas, no es que te lo aprendas de memoria, lo entiendes. Si yo entiendo quién soy realmente, cuando dice que no he recibido un espíritu de esclavitud, antes era esclavo del pecado, antes era esclavo de lo que el mundo decía, pero hoy me está diciendo que he recibido un espíritu de adopción. Y con eso yo puedo venir a Dios y decirle, Abba Padre, papito, porque es tu Padre, mi Padre. Entonces nos lleva a ese punto hablando de que en cualquier lugar que estés, siempre van a haber una presión para que hagas lo que el mundo hace. Y te quiero decir algo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero nosotros tenemos que entender que donde Dios te ponga, no importa que no haya un creyente ahí, tú sos la luz y has llegado para ser luz. Se habla de Pablo en Filipenses, que está preso y él sigue siendo luz en el mundo. Todos los que llegaban ahí donde él se convertían. Él hablaba del evangelio. Entonces, quiero decirte algo, no es que vas a buscar un lugar donde todo el mundo es un santo. Dios te lleva y el mundo estamos para que el mundo conozca de Cristo. Así que anímate cuando estés en una situación que te estén presionando. ¿Y por qué no lo haces? Porque yo he conocido un hombre y ese hombre me cambió y me transformó. Y el nombre de ese hombre es Jesucristo. Y si tú no lo conoces, es importante que lo conozcas. Porque ese vacío que tenés en tu corazón, nadie lo va a llenar, solamente Cristo. No es el alcohol, no es la droga, no son las mujeres, no son las riquezas, no son los títulos que tengas. Todo eso lo puedes lograr, pero siempre habrá un vacío de fracaso, porque solamente Jesús puede llenarlo. Así que les digo eso, chicos, para que no te desanimes donde quiera que estés cuando haya presión, porque van a venir tentaciones, van a venir pruebas, pero Él dijo de que no te iba a venir una prueba ni una tentación alguna que no fuera humana. Y si va más allá, es el mismo enemigo que te la está llevando, dice, Él te va a dar la salida y la capacidad. En otras palabras te dice, tienes la victoria con Cristo Jesús. ¿Qué te parece, chico? Entonces, hablando hoy de lo que entiendes lo que lees, como te dije, y si entiendes lo que lees, ¿vives realmente lo que entiendes? Es la pregunta que te hago hoy. Entonces, quiero que veamos unas cosas en Santiago, capítulo 1, 1, 4. Vamos a ocupar Santiago del capítulo 1, del versículo 1 al 4, para hacer una pequeña, cómo poder tener una meditación, cómo poder tener un devocional correctamente. Y cómo el Espíritu Santo te quiere hablar a ti, a mí también, porque cada día Dios te quiere decir algo. ¿Sabes que Dios está vivo, no? ¿Lo creen o no lo creen? Hay muchas teorías, hay muchas cosas que Dios está muerto. Por eso salió la película, Dios no está muerto. La verdad, jóvenes, Dios cada día está derramando su misericordia y su gracia para ti. Prueba de eso es que tú estás aquí esta noche. Prueba de eso es que tú comiste esta noche. Todo eso es que tú tienes un hogar, tienes una familia. No importa las pruebas que estés pasando, no importa lo que te esté sucediendo, Dios nunca ha dejado de verte y tenerte en el hueco de tu mano. Entonces Santiago 1, del 1 al 4, dice así: Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como te decía hace unos momentos, quizás tú y yo leemos la Biblia, oramos, pero no vivimos lo que la Biblia nos está enseñando. O sea que realmente no hemos entendido lo que dice ahí. Y Dios,
le dio instrucciones. Te voy a decir lo importante que es poder entender, tener nuestra comunión con Dios diariamente, la importancia de recibir la instrucción para cada día, para tu vida y para mi vida. Dios todos los días quiere bendecirte. Dios todos los días quiere darte dirección y que puedas tener tu éxito en todo lo que hagas. ¿Sabe que en Josué 1 del 8 al 10, Dios le dice a Josué, Moisés había muerto y Josué tenía que a ser el general de los ejércitos de Dios para pasar el Jordán, para conquistar la tierra prometida de Dios. Entonces él tenía que estar ahí, aunque Josué había estado con Moisés y había visto los milagros que Dios hizo con el pueblo, cómo los liberó, cómo pasaron en el desierto 40 años, cómo lo pasaron el Mar Rojo. Todo eso él vio, cómo Dios había hecho eso. Pero de todas maneras, Josué, como tú y yo, tenemos temores. Pero Dios le dijo a Josué, le dijo esto, porque le dio una asignación de que él tenía que pasar a ese pueblo al otro lado y conquistar. Y le dice en Josué 1, 8 al 10, estudia constantemente este libro de instrucción. Esta es otra traducción aquí. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te haré bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios, entendiendo a lo que se iba a enfrentar Josué, le dice esto. Y tú y yo nos estamos enfrentando todos los días al mundo de las tinieblas. ¿Sabías eso? Que cuando venimos a Cristo nos hemos hecho enemigos de Satanás y sus demonios. Entonces necesitamos tener nosotros las armas, necesitamos saber cómo poder nosotros ir adelante y que el enemigo no te desanime ni te bloquee y te ponga neutro y tú no puedas ser luz ni luminaria en este mundo. Entonces Dios le dice a Josué eso, que te llenes de la palabra para que así tú puedas, le dice, guiar correctamente al pueblo de Israel. Y Dios quiere que tú y yo también nos transformemos, que nos llenemos de la palabra, que estemos llenos del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo que dice en Efesios que nosotros hablemos con cánticos, con himnos, con salmos, pero lo que está diciendo ahí es que tú y yo y tu lengua y mi lengua sean para edificar, no para destruir. Y donde quiera que estemos, nosotros marquemos la diferencia. Entonces, le estaba diciendo eso a Josué porque se tenía que enfrentar a esos ejércitos y aquellos donde estaban las idólatras y todo lo que estaba ahí. Y Dios, para ti y para mí también, nos dice. ¿Sabes qué? En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando vemos esto, lo que está diciendo la palabra, que vamos a tener paz, y cuando leímos a Santiago, está hablando de que tengamos con sumo gozo las pruebas, y uno puede decir, ¿cómo yo puedo tener gozo en una prueba, en una situación difícil, que yo no hallo solución ni sé cómo salir? Pero la palabra te dice que la sabiduría viene de Él. Y luego está diciendo aquí en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso significa que tenemos que estar en la palabra, que tenemos que llenarnos de la palabra. Y Isaías 26:12 está diciendo, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Yo no lo sé cómo estás pasando tú esta tarde aquí. No sé qué prueba, qué situaciones tienes tú, a lo mejor tu familia, que te ha quitado la paz. Algo que no te deja disfrutar cada día. Y te quiero decir que cada día que pasa, no lo volvemos a ver. Cada hora que pasa, ya está perdida. Entonces, tenés que ser sabio con manejar tu tiempo
como cuando tenés unos billetes de dólar que son nuevos, que se pegan así, no lo dejas ir, sino que tenés que moverlo para no se te vayan dos billetes. Igualmente el tiempo tenemos que tenerlo así. Entonces quiero decirte que cómo tendríamos nosotros que hacer para iniciar un tiempo de meditación cada día con Dios. Un tiempo que tiene que ser una prioridad para ti y para mí. Primero, fíjate, es dejar de escuchar al mundo. En la mañana que te levantes, ¿qué es lo que sería preferencial? De lo mejor. Pero si no lo puedes hacer en la mañana, al mediodía o a la hora que lo vas a hacer, debes dejar de escuchar al mundo. ¿Qué significa eso? Apagar la televisión, no recibas llamadas en tu teléfono, no estés viendo el chat que te están mandando, no tengas distracciones, porque estás un tiempo con Dios. ¿No es cierto, chicos? Cuando alguien anda detrás de una chica, algunos de ustedes andan, yo sé que ustedes no, pero algunos sí. ¿No es cierto que cuando andas detrás de una chica y estás platicando con ella, dejas a un lado todo lo demás o te pones a chatear con otra a la par? ¿Sí o no? No hace que te vayas a equivocar. ¿Ah? Y a lo mejor el otro lado está tu chero y le decís, amorcito, ya llego. ¿Ah? Yo creo que no lo haces, ni contestar llamadas, porque toda tu atención está para la chica o el chico. ¿Es verdad o no es verdad, chicos? ¿Cierto o no es cierto? Porque estás dándole a esa persona una importancia superior a la tuya. Cuando estamos con Dios tenemos que entender que Él es el que nos sostiene, Él es el que te creó y tenemos que respetarlo. Entonces fíjate, dejar de escuchar al mundo. El otro punto es pasar tiempo a solas con Dios. Cuando hablamos de meditar nos referimos a estar en comunión con el Señor, enfocar nuestra atención en la Biblia. No nos referimos solo a leer la palabra de Dios, sino a tener una conversación personal con papá. ¿Lo crees o no lo crees? A veces nosotros nos da temor decirle papá a Dios, aunque Él nos está diciendo que te ha dado un espíritu de adopción. Por eso clamamos a Abba Padre, porque ahora somos hijos. Pero quizás por los padres que tuvimos, o quizás no tuviste padres, la dureza de ellos para nosotros nos llevó a un punto de tener un mecanismo de negación y reprensión para no tener esa comunión con Dios ni decir papá a Él. Pero yo te quiero decir algo. Dios te ama, me ama a mí, a pesar de que nosotros no somos fieles. ¿Lo crees? Dios está atento a tu vida y mi vida. Entonces, pasar un tiempo con Dios no es solo leer la palabra de Dios, sino que tener una conversación donde yo puedo abrir mi corazón, aunque Él ya lo conoce, Él conoce mis necesidades, pero yo voy a abrir mi corazón, hablarle, decirle mis necesidades, decirle cuánto le amo y crecer en esa comunión y esa madurez con Él. Entonces, pedirle a Él que nos revele aquello que está oculto en nuestro corazón, que no vemos, aquellas situaciones que nos hacen a nosotros a tener actitudes, que nos hacen estallar, que nos hacen algunas y nosotros no lo vemos. Pero es pedirle, Dios, mira mi corazón y muéstrame el camino correcto. Eso es estar con Dios. Eso es venir a Él. Debemos de escuchar sus instrucciones. No es solo estar y luego guardamos la Biblia y nos vamos y no dejamos ni escuchamos lo que Dios te quiere decir. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Hemos nacido de nuevo, hecho nuevas criaturas y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Eres templo de Dios. Por lo tanto, tu cuerpo es santo. Tu cuerpo tienes que cuidarlo en todo sentido. Entonces, tenemos que escuchar a Dios mientras estamos orando y estamos pensando en el pasaje también. Entonces, ¿cómo podemos tener una meditación efectiva? Lo primero es que sea nuestra prioridad. Nuestra prioridad. Antes de otra cosa es buscar a papá para crecer en él. Lo que le dijo a Josué,
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde. Fíjate, si yo entiendo, guardo y hago conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Saben que el diablo va a querer estorbarnos? El diablo va a querer que nos desenfoquemos, que no estemos enfocados en la palabra, porque él sabe que el alimento nuestro para el espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra que nos lleva y nos va madurando para toda buena obra. Nos está preparando el Señor para que podamos enfrentar todos los peligros que en el día tenemos, para que aquellas tentaciones que vienen nosotros podamos también rechazar y podamos decir no cuando aquello no honra a Dios, ni tu cuerpo, ni a ti, para tu vida. Entonces el diablo sabe que si nos desenfoca, tú y yo vamos a andar desnutridos, y una oveja desnutrida es presa fácil del león, del lobo y del ladrón. Lo segundo es buscar un lugar donde puedas estar sin que nadie te interrumpa. Ya dijimos que el teléfono y la televisión y todo lo que sea lo vas a tener a otro lado, no va a estar contigo ahí. No te vas a morir por no tener el teléfono a la par. Nos hemos hecho adictos al teléfono, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántos, si hiciéramos una estadística ahorita, cuántos segundos o minutos puedes pasar sin ver el Facebook, sin ver el Twitter, sin ver lo que está pasando en el mundo alrededor? ¿Cuántos? Pero tienes que estar en un lugar privado para tener un encuentro a solas con Dios. Así como cuando vas a hablar con el chico o la chica, ¿no es cierto que te vas a un lado y no quieres que nadie te oiga cuando estás hablando con ellos? ¿Cierto o no es cierto? O estás en medio de todo, de tu papá, y estás, hey, te amo más que mi mamá. Ay, sos mejor que mi papá. Entonces, no decís eso, te vas y te escondes, te vas al baño y nunca salís del baño. Hey, salí, queremos entrar. Pero tú estás ahí en comunicación. Entonces, tenemos también que tener un propósito en esa meditación. Sería otro siguiente. El propósito que vas a ir porque quieres escuchar la voz de Dios, que es tu Padre, es mi Padre, y concentrarnos en la palabra y buscar su dirección para todos los planes y propósitos que tenemos, para que Él nos indique su voluntad y nos va a llevar a algún pasaje de la Biblia, porque Él te quiere hablar, Él quiere enseñarte, Él no quiere que te tropeces con la misma piedra, Él quiere que tú vayas siendo luz y puedas mostrarle al mundo que tenés un papá que es poderoso y que todo aquel que se acerque a Él pueda encontrar también la salvación y la misericordia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de ese propósito, el Salmo 119, versículo 148, dice el salmista: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. La importancia, chicos, la importancia de meditar en la palabra para tener sabiduría. La importancia de meditar en esa palabra de Dios, como dice el salmista: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Eso nos lleva, chicos, a vivir una vida victoriosa también. Una vez que hemos comprendido, fíjense, lo que Él nos ha dicho, vamos a preocuparnos menos por lo que está pasando y vamos a confiar en Él. ¿Saben que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que venga a Él crea que Él es poderoso para cualquier cosa que te esté pasando y para dártela, para darte paz, para darte gozo en medio de la tribulación. Pero es necesario que creas que papá está ahí y que Él puede hacerlo. Entonces, cuando estamos en la palabra, crecemos en fe, crecemos y conocemos más de Dios, conocemos su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, conocemos todo lo que Él es. Lo otro que tienes que tener es
un plan en tu calendario diario. Así como la cita, cuando estás esperando el chat del chero o la chera a la 1 de la mañana y te despierta el reloj que ya te va a hablar, entonces tienes que tener en tu calendario a tal hora, yo tengo una cita con papá. Quiero que papá me hable. Quiero, papá, poner la situación que estoy pasando en este momento. Entonces, es un tiempo especial para estar a solas con el Señor mientras leemos su palabra y le pedimos que nos guíe. Es una oportunidad de estar con papá. Es un tiempo que nosotros podemos pasar con Él y conocerle, escuchar su voz, su dirección. Entonces vamos ahora a oír la meditación que vamos a hacer. Incluye 3 pasos, que es lo que vamos a ver en Santiago 1, del 1 al 4. Saben que lo que Leo les quería decir hoy se llama método inductivo. El método inductivo tiene 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. Observamos lo que está escrito ahí, la palabra, la observas, la lees y luego interpretas lo que dice, literal lo que está ahí, lo interpretas y luego lo aplicas. Entonces, hablando de Santiago, del 1 al 4, vamos a ver, empezamos por el primer paso, que es la observación. Entonces, en la observación, Santiago, podemos nosotros, si estuviéramos leyendo Santiago, vamos a hacer unas preguntas. Y la primera pregunta es: ¿quién es el escritor? Cuando hablamos de Filipenses, sabemos quién es el escritor, ¿no? Sabemos que fue Pablo, porque al inicio de la carta ellos se identifican. Aquí vemos quién es el escritor y vemos que Santiago se está identificando. Ahora, ¿a quién está Santiago escribiéndole? Y vemos que son aquellos judíos que están dispersos, los que han salido huyendo porque en aquel tiempo había persecución. Entonces él está animándoles, él está enseñándoles, porque estaban pasando momentos difíciles, estaban pasando persecución, estaban pasando pruebas como la que Filipenses estamos viendo a Pablo. Entonces vemos que Pablo y Santiago, Pablo por un lado está animando a los que están afuera y Santiago está animando a los otros también y le está enseñando que cuando vengan las pruebas hay que tenerlas con sumo gozo. Y uno puede decir: ¿cómo es eso, mano? ¿Cómo puede ser? No sé cómo puedo tener eso, pero no, tú no puedes, yo no puedo. Pero cuando nosotros nos esforzamos en el poder y la fuerza del Señor, entonces vamos a poder, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, la siguiente pregunta: ¿a quién le escribe? Y lo otro es: ¿qué me dice a mí este pasaje? ¿Qué me dice a mí este pasaje? No, ¿qué le dice a Juan? ¿Qué le dice a la Paola? ¿Qué le dice a quién? No, ¿qué me dice a mí este pasaje? Porque Dios quiere hablarte en ese momento. Entonces, en el versículo 1 de Santiago, dice que Él es el autor. Dice que fue escrita por Él. Dice que se supone, pues, posiblemente era el hermano de Jesucristo. En esta carta Santiago escribe a los 12 tribus de Israel que habían sido esparcidas por todo el mundo. Aunque estas personas vivieron hace mucho tiempo, y esta carta fue hace mucho tiempo, es viva para ti y para mí esta noche. Yo no sé qué pruebas estás pasando, pero Santiago está dando instrucciones específicas acerca de lo que Dios dice cuando estemos pasando por medio de pruebas y cómo debemos responder a ellas. Si tú estás pasando pruebas, esta porción Dios te va a hablar esta noche. Dios te va a enseñar lo que Él tiene. Entonces vimos, lo primero fue observación. Ya vimos quién escribió, a quién se la escribió, qué es lo que dice ese pasaje que me habla a mí, que Dios me está hablando ahí. Entonces ahora voy a interpretar. Entonces, ¿qué significado tiene este pasaje? La segunda parte era interpretación. Dice, ¿qué significado tiene este pasaje y qué podemos aprender por medio de él? Al meditar en el texto, podemos llegar a cambiar nuestros pensamientos, los que estamos enfrentando pruebas. Cuando vemos lo que está diciendo Santiago y estamos leyendo que ve
¿cómo yo puedo tener ese gozo? En vez de permitir que las dificultades nos venzan, podemos comprender lo que el Señor quiere hacer en tu vida y mi vida. Por eso, cuando vemos esto, yo te digo, cuando nosotros estamos creciendo y estamos madurando y estamos siendo transformados, dice que vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, cuando entendemos, es el Espíritu Santo el que nos va dando esa convicción, esa fe, y que quizás muchos te digan, estás loco. Yo te quiero decir, cuando el Espíritu Santo te va transformando, el mundo no puede entender lo que Dios hace, ni la paz que podemos tener, una paz y un gozo que solo viene de Él. Entonces, lo que está hablando Pablo aquí, fíjense, en el versículo 2, él está hablando que la fe es probada. La fe es probada. ¿Es genuina o es fingida? ¿Sabe una cosa? La fe puede ser fingida, dice. También Pablo cuando está escribiéndole a Timoteo, un corazón sincero, un corazón limpio y una fe no fingida. Entonces, lo que Santiago dice, oigan, hermanos míos, recuerden, su fe en medio de esta prueba está siendo probada. Si ustedes de verdad están esperando y dependiendo en Dios, por eso le está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es verdad que cuando hay pruebas hay sufrimiento y deseamos que eso se termine lo más pronto. Pero Santiago nos dice que la solución consiste en un cambio de actitud. ¿Se acuerdan que hablamos que tu conducta, tus actitudes son el resultado de los conocimientos que tenemos, de los valores que recibimos, de esos conocimientos, valores y conducta? Entonces lo que está diciendo Santiago, mira, cambia actitud, renueva tu mente, no caigas en un pesimismo, no vayas a intentar suicidarte, porque lo que estás pasando, Dios, que es el Dios de toda misericordia, dice Pablo también, le dice a los corintios, Dios es el Dios de toda misericordia y es el Dios de toda consolación, y que Él nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones para que también nosotros consolemos a otros que están pasando tribulaciones. Entonces lo que está diciendo es, estoy formando un carácter en tu vida, te estoy capacitando para que seas bendición con otros también, no importa lo que estés pasando. Pero Pablo está diciendo, Santiago dice, que en vez de permitir amargura, resentimiento nos invadan, debemos de sentirnos gozosos. Y tú me vas a decir, ¿y cómo? Bueno, yo no lo sé cómo es. La única cosa que sé es que cuando el Espíritu Santo trabaja, puede haber gozo en medio de una tribulación. ¿Lo crees o no lo crees? Yo no sé cómo funciona. Lo único que sé es que el Espíritu de Dios lo hace. Y no importa lo que estés pasando, puedes tener gozo y esperanza de que esa noche va a terminar y viene un nuevo amanecer para ti. Cuando estamos esperando en Dios, no amargura, no resentimiento, sino que gozo. No porque estemos disfrutando y nos volvemos masoquistas porque estamos sufriendo, no es eso, sino porque estamos confiando que Dios está en medio de nosotros y Él está en control y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días Él ha prometido estar con nosotros. ¿Lo crees o no lo crees? En Juan, cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Y luego dice, mi Padre me las dio y yo los tengo en mi mano. Y mi Padre que me las dio, las tiene también en sus manos. Lo que te está diciendo, yo te tengo y el Padre también. De aquí es difícil que te arranquen. Cuando entendemos eso, los pensamientos, las actitudes van a cambiar porque sé quién es el que me va a ayudar. ¿No es cierto que cuando tenés un problema y alguien te dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de ahí? ¿No es cierto que te viene cierta paz? Y al final el que te dijo que te va a ayudar no te ayuda. ¿Cuántos te han ofrecido que te va a dar un trabajo? ¿Cuántos te han ofrecido que te van a dar copia cuando esté el parcial? Y al final te dejaron.
mejor estudiamos. Entonces, definitivamente, Él promete, está en nosotros. Y el gozo tuyo y mío no es un gozo externo, es un gozo que viene de adentro, que lo produce el Espíritu Santo que muere en nosotros, no por lo que está afuera. Y el Señor ha dicho que está con nosotros. Y cuando vemos eso, Filipenses 4, del 4 al 7, Pablo también, fíjense, Pablo que había sido perseguido, había sido apaleado, expulsado, Pablo que sufrió también llevando el evangelio, él escribe a los filipenses que estamos leyendo ahora y les dice en el capítulo 4, del 4 al 7, les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es una orden, chicos. Y lo dice él así porque sabe que tú y yo lo podemos hacer en Cristo. Y luego en el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Yo te digo, eso lo dijo más de 2000 años Pablo, pero hoy podemos ver que Cristo está cerca y viene por su iglesia. ¿Lo crees o no crees? Y si no lo crees, aunque no lo creas, Él le dijo que venía por su iglesia, y yo sí creo, que no sé cuándo, pero Cristo viene por su iglesia. Y luego dice: el Señor está cerca, y en el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, preocupados, amargados, tristes. Y sigue: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hablamos de pruebas, saben, esta vida vamos a tener diferentes pruebas, diferentes situaciones, que toda la vida no va a ser color azul ni color de rosa mientras estemos en este mundo, pero tenemos a Cristo con nosotros. Y Pedro, en 1 Pedro 1:7, dice así de las pruebas, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, estamos hablando de que se está probando la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, chicos, definitivamente las pruebas es un examen a tu fe y a mi fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando vengan eso? Y cuando, ¿qué está diciendo Pedro? Dice que las pruebas se someten, la fe se somete a prueba, y que al final tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Y te quiero decir, Cristo viene pronto, chicos. Cristo viene pronto. Entonces, volviendo a Santiago, vemos que él no está hablando del propósito de la prueba en el versículo 3, en el versículo 2 también. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que él nos dice, que la paciencia se desarrolla con la fe. ¿No has oído algunas personas que dicen: yo estaba pidiendo fe y me han venido tantas pruebas hoy en día porque pedí fe? ¿No has oído eso? Porque la prueba produce paciencia, la prueba de la fe produce paciencia. Entonces, sí podemos sentir gozo en medio de las pruebas, pues conocemos la verdad, y la verdad es Cristo. Dice: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, cuando vemos que el Señor permite en nuestra vida para la edificación de nuestra fe, yo he podido entender, no sé tú, pero es como cuando estamos en el colegio. Estás en primer grado, te hacen unas pruebas para que pases a segundo. Ya estás en bachillerato, te van a hacer unas pruebas para que salgas de bachillerato. A la universidad unas pruebas para que puedas entrar, y así cada vez las pruebas son más difíciles, ¿no es cierto? Porque si no, tú no puedes valorarte cuánto has aprendido. Si no, tú no puedes valorarte, ni esforzarte, ni ser diligente para crecer en el conocimiento
de tu carrera o lo que estás estudiando. Entonces, cuando hablamos aquí de que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la meditación, tener esos tiempos con Él para poder tener ese conocimiento, para poder ser fuertes cuando venga la prueba y no tirar la toalla. Fíjense, Dios tiene control sobre todo y Él permite eso para edificar nuestra fe. Romanos 8:28 lo sabemos también, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice luego, esto es los que conforme a su propósito, que son llamados. ¿Has sido llamado tú? Sí, ¿no? Hijo de Dios. Entonces, cada cosa que venga va a traer un resultado bueno y positivo. Porque a los que Él amamos, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces, el propósito de las pruebas no es destruirte ni destruirme a mí, es una aprobación de la fe para que avancemos, para que vayamos más arriba y podamos ir madurando en la palabra. Es una forma de ser fortalecidos. Si no aprendemos a perseverar, tampoco podremos hacer frente a las tentaciones y nos alejaremos de la voluntad de Dios. ¿Sabe que el Señor usa todo lo que viene a nuestra vida para nuestro provecho? 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo, aprendételo. Esto te está dando la victoria. Entonces, la fe, en el versículo 4, seguimos, dice, produce paciencia. Y como estamos hablando de la paciencia, Él sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos que al final dice que la paciencia va a llevar su obra, seremos completos, seremos perfectos e íntegros y que no nos va a faltar cosa alguna. Así que dale gracias a Dios cuando estemos pasando por pruebas. Dale gracias a Dios porque sabes que esa paciencia va a traer algo para ti y te va a completar en la madurez. Entonces, cuando nosotros no nos negamos a esperar con paciencia las pruebas, estamos impidiendo el propósito de Dios en tu vida y mi vida. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y todo esto lo ocupa para que puedas ver el plan perfecto y que desea que nosotros también estemos dentro de ese plan. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué te parece? Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y Él quiere darte el propósito y que estés en el propósito que Él tiene para tu vida. Dios tiene cuidado de ti y el amor de Dios es tan grande que no desea que nos perdamos. Por eso murió Cristo por ti y por mí. Entonces, ¿qué? Dijimos que había observación. ¿Se acuerdan que dijimos? Que íbamos a observar, íbamos a interpretar, y ahora que hemos interpretado lo que estamos viendo aquí, que hemos interpretado, viene el tercer paso, que es la aplicación. Entonces, la aplicación es, ¿qué aprendemos de lo que hemos estado leyendo de Santiago? ¿Qué aprendo de eso? ¿Cómo me fortalece hoy que estoy pasando una prueba? ¿Cómo me fortalece a mí hoy de saber que Dios tiene cuidado de mi vida? ¿Cómo me fortalece de saber que Dios está conmigo para afrontar todas las pruebas? ¿Cómo me fortalece eso a mí? Entonces, esa aplicación, ya estoy viendo eso, estoy meditando en este pasaje hasta que venga a ser vida
para mí? Empiezo a hacerme preguntas. Y lo que está ahí, que el Espíritu Santo me está diciendo, me lleva a meditar en el pasaje en medio de mis necesidades y hasta que soy capaz de creerlo, de creer que eso es para mí, que Dios me lo está dando. Lo que hemos visto ahí, porque cuando Santiago, Pedro y Pablo están hablando de lo que es la prueba, está hablando que es para la paciencia, viene de la fe y de la prueba que Dios te da. Entonces, una vez que nosotros lo creemos, vamos a vivir confiando en Dios que nos sostiene. Entonces, luego de eso que estamos hablando, aplicando, voy a recordar que Dios me ama incondicionalmente. ¿Sabías eso? Yo no lo sé cómo ha estado tu día, cómo ha estado tu semana, pero una cosa te quiero decir: Dios te ama incondicionalmente. Te ama y conoce tus debilidades, conoce tu vida. No hay nada oculto en Él. Si tú has estado alejado de Dios, cuando vemos si has tenido pruebas, si has fallado, no lo sé, pero te quiero decir algo: Dios te ama incondicionalmente. Y es reconocer que Dios hace siempre lo mejor para nosotros y venir a Él en arrepentimiento, pidiéndole perdón, sabemos que vamos a salir adelante. Isaías 55:9 dice, ya aplicando lo que vimos ahí, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando estoy aplicando a mi vida, me doy cuenta lo pequeño que soy, me doy cuenta lo inútil que soy ante la grandeza de Dios. Eso me lleva a confiar en Él, me lleva a descansar en Él, y voy a pedirle a Dios que me indique los aspectos que en mi vida yo necesito crecer y cambiar. Por eso el Salmo 139, 23, 24, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame el camino eterno. Cada prueba ha sido diseñada para que crezcamos en un área específica de nuestra vida. ¿Sabías eso? Venimos a Dios, entendemos esto, reconocemos y le damos gracias por todo lo que está pasando, porque lo que leímos en Romanos 8:28. Entonces, la meditación en la palabra de Dios, ocupando esta forma de meditar, nos va a ayudar, nos va a fortalecer en nuestra comunión con Dios y nos va a enseñar más acerca de su palabra. Vamos a conocer más al Señor. El Espíritu Santo nos va a enseñar más sobre nuestras debilidades y nos va a fortalecer esas áreas. Y además, Dios nos ha dado el Espíritu Santo que está contigo y conmigo y que nos ayuda, nos capacita para poder interpretar las Escrituras de una manera correcta y nos guía para aplicarla a nuestra vida. ¿Sabes qué importante es esto? Hay tanta predicación hoy en día, hay tantas cosas que estamos escuchando en la radio y la televisión, muchos libros están saliendo, y si no conocemos y no entendemos y no tenemos discernimiento, vamos a ser arrastrados por falsas ideologías, por falsas doctrinas que aparentemente van a ser verdad. Cuando Satanás llevó a Jesús al desierto para tentarlo, Satanás le habló palabra, le hablaba del Antiguo Testamento, pero era un 98, un 99% verdad, el resto era mentira, contaminado. Y muchas cosas van a parecer que son correctas, pero si tú no conoces la palabra, no vas a poder contestar o vivir con la palabra como Jesús le contestó a Satanás, con la palabra de Dios, porque él conocía la palabra. Entonces es importante tener un tiempo con Dios profundo cada día. Observar, interpretar y aplicar. No solamente una lectura para salir del paso o porque tienes que irte. Apartar todo lo que te pueda interrumpir ese tiempo para estar con el Señor. Y yo te digo una cosa: si tú estás pasando, no lo sé, en tu familia o tú estás pasando algunas pruebas,
tentaciones. Quizás has caído en eso también. Pero hoy la misericordia de Dios está aquí, su gracia también. Y Él puede levantarte, puede sanarte y puede hacer contigo algo nuevo para que vuelvas a sus brazos. Isaías 55:9 leímos que como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si el diablo te está metiendo pensamientos contra Dios, si el diablo te está metiendo pensamientos de temor, pensamientos que Dios no está contigo y que no lo que tú quieres no se está realizando, yo te quiero decir, métete con Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando en la palabra en Juan 15 está diciendo, en el 15, 16, 17 dice al final, y que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Él, Él lo va a hacer. A veces creemos nosotros que lo que está diciendo, todo lo que le pidas al Padre. Lo que no nos damos cuenta o quizás no podemos entender, por eso entiendes lo que lees, vives lo que lees, obedeces lo que estás leyendo. ¿Sabes qué? Si yo estoy en la palabra de Dios, yo conozco lo que Dios quiere, Él me ha transformado. Definitivamente mis pensamientos, lo que yo voy a pedir, van a ser cosas que agradan a Dios. No voy a pedir algo pues, en mi carne, no voy a estar carnal pidiendo cosas que no son de Dios. Voy a someterme a la voluntad de Dios. Voy a buscar lo que Dios quiere que yo tenga para poder cumplir el propósito de Él en esta vida. Y no pasar por la vida sin haber hecho, no haber disfrutado todo lo que Dios quería darnos. Entonces, al estar en la palabra, nos beneficiamos por la relación con Dios al meditarla. Y si tú no has estado teniendo una meditación profunda así, yo te animo que lo hagas. Si tú estás pasando hoy pruebas, te dice la palabra de hoy que tengamos por sumo gozo todas esas pruebas y que va a haber fruto. La paciencia va a traer, por fuerza de la prueba, te va a dar paciencia y tu fe está siendo probada. ¿Cómo está tu fe? Es fácil decir, cantar y decir amo a Cristo, pero ¿qué sucede cuando estamos fuera? Cuando estamos en las presiones del mundo, cuando vienen las tentaciones, cuando estás viendo la televisión y estás con el clic clic y sale algo que quieres observar ahí, que no debes de hacerlo, lo quitas. ¿Qué sucede con todas esas cosas? Yo te quiero decir esta noche que Dios está aquí. ¿Lo crees? El Espíritu de Dios está aquí. Jesucristo está aquí también esta noche. Su palabra es viva y eficaz. Y Él quiere que tú y yo crezcamos. Hemos estado aprendiendo que en Filipenses 2:15 se aprendieron la semana pasada. ¿Se recuerdan que somos luminarias en este mundo? Que vivimos en un mundo contaminado. Yo te quiero decir algo, chico. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Porque tu palabra, Señor, a pesar ha sido escrita Santiago hace más de 2000 años, pero esa palabra es viva, es eficaz. No es cualquier carta, no es cualquier libro que pasa de moda. Tu palabra está siempre viva para nosotros. Señor, esta noche te pido por estos jóvenes. Te pido, Señor, esta noche que tú puedas ministrar, Espíritu Santo, que ministres. Y si esta noche, Señor, hay algunos jóvenes que están pasando pruebas, que están pasando momentos difíciles en su vida, en su familia, Espíritu Santo, sé tú ministrándoles a ellos esta noche. Sé tú, Señor, dándoles a ellos creciendo en fe y entendiendo que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor, por esa palabra tuya. Gracias, Señor, porque cuando leemos a Pedro, cuando leemos a Pablo, cuando leemos a Santiago, ellos coinciden en lo mismo, porque el Espíritu Santo les guió para escribir eso. Y hoy tú nos dices que nuestra fe va a ser probada,
que vendrán pruebas. Señor, líbranos de no tropezar cuando vengan esas pruebas. Y quizás tú estás pasando hoy pruebas, pero yo te quiero decir algo. Esta noche, ¿y dónde estás? Habla con Dios. Habla con Dios. Abre tu corazón a Él. Y si tú no has tenido esa paciencia, si tú has querido salir por otro lado, pídele perdón al Señor, porque Él tiene un propósito para tu vida. Y esta noche el Espíritu de Dios está haciendo algo en ti. Espíritu Santo, ministra, renueva cada pensamiento, Señor. Esos pensamientos, Señor, de tristeza, esas dudas. Si tú has estado dudando que Dios no te escucha, yo te quiero decir algo. Es un pensamiento del diablo. Si tú has estado pecando y has estado desobedeciendo, hoy es un tiempo para que tú te pongas a cuentas con Él. Hoy es un tiempo donde ahí donde estás, tú habla con Él y pídele perdón a Dios. Y pídele que te ayude. Pídele que te dé esa sabiduría, ese discernimiento, esa fuerza. Aunque Él ya te dio un espíritu de dominio propio que es inherente en tu vida. Pero esta noche dile: Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tú conoces todo. Tú sabes todo. Tú me conoces, Dios. Pero aquí estoy con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón. Señor, hemos venido esta noche aquí, díselo, para alabarte. Y no solamente estando aquí en este culto quiero alabarte, sino donde quiera que esté. Y cuando tenga presiones, que el mundo me esté presionando, Señor, voy a guardar mi lengua de decir palabras obscenas, de reírme en aquellos chistes que ofenden tu santidad, de ver cosas que ofenden tu santidad, porque tú me has llamado, díselo, a ser santo, porque tú eres santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Señor, esta noche estoy aquí con un corazón contrito y humillado. No me quiero quedar si tú vinieras hoy, Señor. Perdóname y ayúdame. Quiero romper esta noche esas cadenas de pecado. Y si esta noche, mientras tú estás orando, hay alguien aquí esta noche que no tiene a Jesús en su corazón. Si tú estás esta noche aquí y no tienes a Jesús en tu corazón, yo te quiero invitar a que esta noche puedas tener un encuentro con Dios y dejes de ser un hijo pródigo, dejes de ser un hijo de las tinieblas y pases a ser un hijo de la luz, y puedas recibir el espíritu de adopción que te da Dios cuando recibimos a Jesús. Si tú no tienes a Jesús, ahí donde estás, mientras todos están orando, puedes levantar tu mano y decir: pastor, yo quiero esta noche cambiar mi vida. Yo quiero esta noche, Señor, entregarle mi vida a Jesús. Si tú no estás seguro que Jesús está en tu corazón, esta noche tú puedes hacer una oración. Vamos a orar. Si tú quieres repetir conmigo esta oración, también todos podemos repetirla. La oración dice, repite así: Dios, esta tarde te quiero pedir perdón porque he pecado contra ti. Te quiero pedir perdón, Señor, porque mi falta de fe, una fe tan pequeña, pero ahora reconozco que tú me creaste y tú eres el buen pastor. Y tú has dicho: mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Señor, yo quiero tener mis oídos espirituales abiertos para escuchar tu voz, para obedecer tu palabra. Perdóname porque he pecado contra ti esta semana, pero ayúdame. Soy débil, ayúdame. Ya no quiero pecar más. Señor, quiero guardar mi cuerpo en santidad.
porque tú, Espíritu Santo, habitas en mi cuerpo. Gracias porque me has hecho templo donde tú vives en mí. Señor, perdóname cuántas veces he manchado tu templo, pero ahora te pido perdón. Límpiame y ayúdame para seguir adelante y ser testimonio a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, por esta noche, por estos jóvenes y por tu palabra. Señor, levanta a esta generación. Señor, que esta palabra tuya pueda haber penetrado en sus corazones, en su alma, renovado sus mentes, y que salgamos de aquí, Señor, dispuestos a tener esos tiempos contigo, esa meditación contigo, para conocerte y para crecer contigo. Señor, bendigo a sus familias. Da trabajo, Señor, a esas familias. Da, Señor, que en esos hogares el vínculo perfecto que es el amor ministre y sea el que habite ahí. Y que en sus hogares nunca falte el pan, Señor. Gracias porque tú eres el que provees. Tú eres el proveedor. Tú eres todo para nosotros. Gracias, bendito Dios. Toca, Señor, si hay alguno de estos jóvenes enfermos esta noche. Tú enviaste tu palabra y nos sanaste. Si hay algún joven esta noche, si tú estás enfermo, si tú estás pasando algo, esta noche Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere tocarte. Dios quiere hacer sanidad. Y si en tu familia hay un enfermo, Señor, para ti no hay distancia, para ti no hay tiempo. Señor, toca a esos familiares que están enfermos, quizás en hospitales o en sus hogares. Tócalos, Señor. Renuévale sus mentes, cambia sus pensamientos, y que todo lo justo, lo amable, lo bueno, lo que es digno de alabanza, ese es el pensamiento de cada uno de ellos. Por eso a ti te damos la gloria, la alabanza, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria. Ponte de pie y alaba al Señor con todo tu alma y tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia